Desde la Ciudad de México para el mundo, Luz Canal Multimedia Radio. Luz Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Luz Canal Multimedia Radio. Luz Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Luz Canal Multimedia Radio. Luz Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Luz Canal Multimedia Radio. Luz Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Cambia en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook del canal IUX Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias a la facultad por propiciar este espacio. Les recordamos que el programa se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden fijar sus preguntas y comentarios para el invitado. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy nos acompaña el científico forense Juan Manuel Cuéllar Campuzano para conversar sobre el tema las terapias de conversión en México, y me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestro invitado. Juan Manuel Cuéllar es científico forense titulado con mención honorífica por la ahora Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Es actual pasante de la licenciatura en Derecho y cuenta con un diplomado en atención e investigación de los delitos de género por la FGR y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, además de Sedesol. Su trayectoria profesional se ha centrado en la atención a víctimas, el acompañamiento psicosocial y la consultoría forense. Ha colaborado con despachos periciales y jurídicos privados, así como con asociaciones civiles y colectivas que trabajan temas de defensa penal, grupos de atención prioritaria y población LGBTIQ+. Actualmente es integrante del equipo de la Encuesta Mexicana sobre Terapias de Conversión. Sus áreas de interés son el análisis criminal, la perspectiva de género y la ciencia forense. De acuerdo con la Encuesta Mexicana sobre Terapias de Conversión, la discriminación como fenómeno social no solo afecta la dignidad y los derechos humanos de las personas, sino que perpetúa brechas de desigualdad al marginar a aquellos considerados fuera de las normas tradicionales. En este contexto, la discriminación basada en la orientación sexual, identidad y expresión de género ha dado lugar a prácticas notables conocidas como terapias de conversión, que impactan negativamente en dichos derechos de las personas, como son el derecho a la salud y a una vida libre de violencia. Aunque México cuenta con escasa investigación sobre el tema, el trabajo de la Encuesta Mexicana sobre Terapias de Conversión se enfoca en el desarrollo de una encuesta para explorar la presencia y caracterización de las terapias de conversión en el país, con la intención de proporcionar datos cruciales para mejorar estrategias de atención y políticas públicas con una perspectiva victimológica y de derechos humanos. De esto y más conversaremos el día de hoy con nuestro invitado. Bienvenido. Buenos días, maestra Carla Vázquez. Buenos días, Denise.
Buenos días a todas. Por supuesto al invitado, la verdad es que nos da muchísimo gusto poder presentar a nuestro auditorio el trabajo que se está haciendo a partir de la Escuela Nacional de Ciencia Forense, y qué mejor justo con estos trabajos que están creando nuestros científicos forenses que pues ayudan a poder obtener este título, pero sobre todo a generar una investigación que tenga un impacto en nuestro país. Así que en esta temporada número 14 hemos decidido también invitar a egresados que nos puedan contar sobre qué es lo que están haciendo, sobre estos proyectos de investigación que tienen, sobre la importancia que puede tener justo la ciencia forense en temas de relevancia para nuestro país, y digamos que queda fuera en algún momento, o mejor dicho, como para no encasillar a la ciencia forense dentro del ámbito netamente penal, sino que puedan observar esta cuestión de aplicabilidad de la ciencia forense. Por eso para nosotros es un gusto poder tener a Juan Manuel para que nos pueda platicar sobre qué es lo que le llamó la atención respecto a estas terapias de conversión, y luego entonces por qué enfocar a hacer su trabajo de investigación sobre estas temáticas, y cómo la formación de la ciencia forense y para este perfil pues tiene como impacto o puede ayudar o coadyuvar a este tipo de temáticas. Adelante, Juan Manuel, bienvenido. Hola, buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias. Es un honor estar compartiendo el espacio con ustedes. Y pues nada, respecto a la pregunta, decir que es una pregunta muy bonita porque me recuerda por qué quise estudiar ciencia forense. Y es que el tema, como tal, las terapias de conversión, digo que más adelante hablaremos un poco de qué son, involucra saberes de distintos campos, empezando por saberes de la psicología respecto a qué es la orientación sexual, la identidad de género, cómo se construye, y los procesos sociales que influyen en cómo definimos qué orientaciones, qué corporalidades o qué expresiones son buenas, son malas o están permitidas, ¿no? Por otra parte, el tema jurídico, es decir, qué vamos a proteger o si realmente estamos protegiendo de manera adecuada, por ejemplo, con los delitos que ya hay actualmente en 25 de las 32 entidades federativas. Y por otra parte, el área científica, cómo probamos, cómo evaluamos o cómo estudiamos un fenómeno que, si bien puede ser de caso por caso, es decir, cómo afecta a una víctima, tiene una escalabilidad muy alta, es decir, es un fenómeno de macrocriminalidad porque se realiza lamentablemente en las 32 entidades de la República Mexicana, y obviamente reunir esos conocimientos y sobre todo saber analizarlos e integrarlos, pues es una labor importantísima y que el perfil del científico, la científica o quien ejerce la ciencia forense puede hacer. Juan Manuel, yo quisiera como que ahondáramos un poco, obviamente nos expliques qué son las terapias de conversión, pero también que nos pudieras hablar un poco de lo que está detrás de esta idea de las terapias de conversión, ¿no? Cuando yo revisé un poco el material que nos hiciste llegar, me parece que hay un tema que es muy importante y que tiene que ver con el trato al otro diferente, ¿no? Y cómo lo que es diferente es segregado, y al ser segregado se cometen conductas delictivas que, voy a decirlo de esta manera, durante mucho tiempo se normalizan, incluso se toleran, ¿no? Esta innovación también, de la cual me gustaría que nos platicaras más adelante, que se está dando en la parte legislativa sobre esta temática, pues es eso, es innovación, porque durante mucho tiempo estas prácticas pues han estado ahí, ¿no? Y han estado como toleradas, normalizadas, extendidas en diferentes contextos, incluso a veces auspiciadas y propiciadas por los contextos más cercanos de las personas que se ven afectadas por este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco como justo del trasfondo que hay, ideológicamente hablando, sobre esto de ser diferente, y luego lo que son, el nombre además me parece fuertísimo, una terapia de conversión, ¿no? Es casi como una terapia de alienación, es lo que como tendría que llamarse, ¿no? Una terapia de conversión para convertirme en qué, ¿no? En algo que no sea yo, pues, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que ahondaras como en este tema. Sí, claro. Bueno, grosso modo, las terapias de conversión son un grupo muy heterogéneo de procedimientos de naturaleza médica, psicológica, religiosa, de pares, psiquiátrica, inclusive hasta quirúrgica,
en la que se pretende cambiar algún componente de la sexualidad humana. Entendiendo componente de la sexualidad humana, la orientación sexual, es decir, ese proceso personal en el cual identificamos hacia qué personas nos sentimos atraídos física, psicológica, social y eróticamente, o la genitalidad, la identificación genital. Es decir, hace mucho tiempo se consideraba el término hermafroditismo o hermafrodita para las personas intersexuales, es decir, aquellas personas que tienen una genitalidad diferente a lo que tradicionalmente entendemos que tiene una mujer y un hombre, es decir, un pene o una vagina. Se entendía o se decía que era una persona hermafrodita porque reunía falsamente estos dos sexos. Sin embargo, lo que se ha estudiado a partir del desarrollo científico es que realmente son variaciones de la sexualidad humana que, si bien en un primer momento fueron consideradas indeseables, patológicas, pues realmente se dan cuenta ahora con los avances médicos y obviamente con la transversalización de la perspectiva de género y derechos humanos, que son variaciones de la sexualidad humana. Otro punto importante también es la identidad de género, es decir, la forma en la que nos identificamos como personas a partir de incorporar o de analizar o de conjuntar, mejor dicho, nuestra experiencia corporal, psicológica y social ante otras personas. Entonces, si bien estos procedimientos, como les digo, son de diferente naturaleza, tienen ese fin, intentar cambiar algún componente de la sexualidad humana. Sobre el discurso que traen detrás, pues como ya les adelantaba un poco con el término de hermafroditismo, estos procedimientos tienen el sustento ideológico en que hay parámetros de normalidad sexual, tanto en términos corporales como en términos psicológicos y actitudinales. Desde la ciudad de Incluso decirle terapia. Actúan muchas veces también. ¿Cómo se gestan? A ver si la pregunta es adecuada. Institucionalmente, la práctica de este tipo de terapias de conversión, es decir, ¿desde dónde o desde qué espacios se están impartiendo este tipo de terapias? Es que me cuesta trabajo incluso decirle terapia, pero bueno, este tipo de mecanismos. ¿Y en qué consisten? Porque hace rato hablabas de esta cuestión de las múltiples variables, ¿no? A través de las cuales se está buscando, en términos muy de Michel Foucault, una ortopedia ahora ya no del cuerpo, sino de la identidad sexogenérica de las personas, ¿no? Entonces, ¿desde dónde se están como generando estas prácticas? ¿Quiénes son? ¿Cómo se institucionalizan? Y por otro lado, ¿cómo se manifiestan, ¿no? O sea, ¿qué tipo de prácticas son las que son habituales? Y evidentemente, ¿cómo se limita de esta forma, pues, la estructura y la identidad de las personas? La verdad, muchas gracias. Esa pregunta me parece interesantísima porque hablando de Michel Foucault durante un tiempo dictó una clase en una universidad de Francia, no recuerdo el nombre, pero derivado de esas clases se generó un libro que se llama Los Anormales. Entonces, en Los Anormales, Michel Foucault expone cómo a partir de los procesos de avance tecnológico, de avance científico, pues las personas vamos identificando lo que está bien y lo que está mal. Y después, lo que está enfermo o lo que está sano a partir de los saberes científicos, psicológicos, psiquiátricos. Y de hecho, en ese mismo libro, Michel Foucault hace un guiño hacia lo que es la psiquiatría legal, la psiquiatría forense, respecto a cómo los criterios de normalidad, por ejemplo, estadística, se empezaron a aplicar a los casos y decir, bueno, es que esta persona es anormal, ¿no? Diciendo que sale del parámetro tal vez clínico de presentar alguna condición descrita en un manual a un saber jurídico donde dice, bueno, es que él es anormal y por esa anormalidad se le va a sancionar, ¿no? Por una parte. Por otra, a partir del siglo XIX, con el auge de la psicología cognitiva, especialmente la de corte conductual, perdón, empiezan a generarse muchos procedimientos que hoy se usan dentro de la terapia cognitivo-conductual, obviamente con mucho menor desarrollo, pero empezaron a utilizarse para
identificar estas relaciones entre los estímulos que las personas recibimos y las respuestas que generamos. Y esto lo centraron en la respuesta sexual humana. Es decir, empezaron a estudiar cómo una persona, un psicólogo, un psiquiatra o un médico puede empezar a hacer que las personas desarrollen menos conductas sexuales o desarrollen conductas sexuales diferentes. Un ejemplo, durante ese tiempo se desarrolló una metodología que hoy podríamos considerarla ya tortura, en el que estudiaban, por ejemplo, la respuesta sexual de hombres homosexuales a contenido pornográfico y les colocaban unos aparatos en los genitales para medir cómo cambiaba el volumen del pene a través de la pornografía, ¿no? Entonces ahí medían, o lo que decían medir, era el cambio que tenían las personas, por ejemplo, después de aplicarles un procedimiento y antes de aplicarlos para ver si había diferencia. Entonces se desarrolló una metodología no solo de este tipo, también otras intervenciones, por ejemplo, de tipo psicoanalítico, que se basaron en los primeros escritos de Freud, que después Freud ya aclaró su posición respecto a la homosexualidad, la bisexualidad, pero que fueron utilizados como bases ideológicas para que las y los profesionales de la salud mental en específico empezaran a diseñar procedimientos como los campamentos de reorientación sexual y que después fueron llegando de forma casi facilitada a los espacios religiosos, que son espacios que por su construcción sociológica tienen dogmas o tienen ideologías muy fuertes y adheridas a cosmovisiones o a visiones tradicionales de los hombres, las mujeres y en general las personas. Entonces estos procedimientos fueron adoptados por la religión y pues ahí empezó una difusión enorme durante casi 20 años hasta que llegaron a México como en 1990, que aquí hubo un evento muy grande en Guadalajara donde se difundió estas nuevas técnicas y tecnologías y a partir de ahí más o menos es cuando se empieza a reportar casos de terapias de conversión en México. A mí me parece muy interesante este recuento porque hablar justo de estas terapias de conversión, como bien lo decía, pues abarca diversas áreas, ¿no? Que tienen que ver con la parte médica, con la parte psicológica, pero lo social, híjole, es algo sumamente complejo porque involucran factores que tienen que ver con la familia, con el entorno, que tiene efecto incluso en el desarrollo del día a día de la persona. Me parece muy interesante cómo es que de manera reciente se queda como inmersa esta figura, además como una propuesta de sanación y como un método para que puedan acercarse las personas y que esto pueda ayudar no solo a convertirse o reconvertirse o cambiar su identidad, sino que a la par socialmente pues tiene ese punto de vamos a hacer algo para cambiarlos, no se preocupen, ¿no? A mí me interesaría saber sobre estos aspectos que tienen justo sus bases filosóficas, dogmáticas, religiosas, sociales. ¿Cómo es entonces que hay el tránsito en la vida jurídica? O sea, ¿qué se ha dicho a partir de estas terapias? ¿Por qué se han prohibido? Un poco como estas estadísticas de en cuántos estados está uno regulado, qué pasa, cómo es una cuestión a lo mejor de exposición de motivos, porque habría que tomar en consideración que con este esquema que tiene nuestro país en cuanto a entidades federativas, pues cada uno de los de los congresos locales lo que hacen es reformar y cambiar, pero que tiene efecto también un poco en la base de quién está gobernando, ¿no? Eso también influye en este tipo de decisiones. ¿Qué hay respecto a cuestiones netamente jurídicas sobre estas temáticas? Sí, bueno, un punto que se me olvidó mencionar es que derivado del desarrollo histórico o del nicho en el que se gestaron estas prácticas, se empezaron a considerar terapias porque eran aplicadas por médicos y psicólogos. Y tanto médicos como psicólogos y psiquiatras empezaron a decir que al ser una nueva área desarrollada dentro de su campo, estaban cubiertos por temas éticos y deontológicos que les permitía su profesión. Entonces, como tal, los estudios empiezan por ahí de 1980, donde se empieza a analizar si efectivamente estas terapias funcionan. Y bueno, el boom se da en Estados Unidos, después se llega a los países del sur global,
Y en el 2013, en específico, es donde hay como el primer estudio de manera generalizada en todo el mundo. Y es el informe del exrelator Juan Méndez, el exrelator de la ONU en materia de tortura, en el cual señala que hay en específico dos patrones particulares de terapias de conversión. El primero es uno que se realiza a personas recién nacidas, que son consideradas hermafroditas, es decir, que tienen una condición genital intersex, en el que los familiares y los médicos deciden retirar los órganos sexuales de uno o de otro sexo para normalizar la corporalidad de estas infancias. Y obviamente lo que se da cuenta después con los estudios psicológicos es que de manera paradójica los genitales que se retiran son como de una forma la relación que establece la persona o que hubiera desarrollado. Es decir, generalmente se retiran, por ejemplo, en el caso de las infancias intersex, se retiran el pene y los testículos o la formación que de ellos se derive, y pues posteriormente se da cuenta la infancia que pues su identidad de género es completamente masculina, ¿no? Por otra parte, Juan Méndez también menciona que hay una serie de procedimientos que afectan especialmente a las mujeres y que explica muchísimas cosas de la aplicación de la perspectiva de género en los fenómenos criminales, y es que a las mujeres se les realizan unos procedimientos llamados violaciones correctivas, es decir, abusos sexuales, violaciones, acoso, abuso, tocamientos, etcétera, con la idea de que si eres lesbiana, probando un hombre, vas a poder transformarte a una mujer heterosexual. O en el caso de las mujeres bisexuales, pues obviamente con estas mismas lógicas se pretende como quitar el lado homosexual que los perpetradores dicen que estas mujeres tienen. Después de eso, viene en el 2019 el relator de la ONU en materia de discriminación sobre orientación sexual, Manuel Madrigal Borlos, que empieza a hacer un estudio en específico de estas prácticas y le pide a México, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, un informe, una serie de preguntas respecto a qué han hecho respecto de estas prácticas. Entonces, lo que contesta México es que si bien no tiene un tipo penal al respecto, si no hay regulación secundaria, por ejemplo, en la Ley General de Salud o en la Ley General de Profesiones, los hechos que constituyen una terapia de conversión se pueden incluir dentro de la Ley General para prevenir y sancionar la discriminación. Entonces, esa respuesta institucional o, estatal detona en la sociedad civil una serie de iniciativas para decir, oigan, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, una violación correctiva sea considerada discriminación? Porque para empezar, si bien hay un asunto de fondo de discriminación donde efectivamente se está considerando a una persona por sus características personales de una forma diferente, el delito de discriminación por sí solo no alcanza a cubrir los bienes jurídicamente tutelados que se dañan, por ejemplo, con una violación correctiva, que es la salud, el acceso a una vida libre de violencia, la vida inclusive, ¿no? Porque en otros países se reporta, por ejemplo, que se aplican también electrochoques, que se aplican procedimientos con fármacos, con sustancias tóxicas que inducen respuestas fisiológicas que pueden provocar la muerte. Entonces, cuando llega esa respuesta, cuando se hace pública esa respuesta a México, las asociaciones civiles, especialmente de la Ciudad de México y del Estado de México, empiezan a generar estas iniciativas que duraron muchísimo tiempo, dicen ellos, en el congelador, aproximadamente 4 años, por ejemplo, en el caso de la iniciativa federal, o del Código Penal Federal, para que fueran aprobadas. Y, por ejemplo, actualmente tenemos, si no me fallan las cuentas, 25 entidades federativas con tipos penales al respecto. Que si el tipo penal está bien hecho o está mal hecho, es un tema sumamente complejo porque implica, por una parte, reconocer que hay una generalidad del fenómeno delictivo, pero también que los congresos locales debieron haber adaptado esa descripción genérica a lo que pasa en sus entidades. Lo que uno se da cuenta cuando analiza los tipos penales es que muchos de esos solo fueron copiados o fueron burdamente modificados, y pues obviamente eso implica que los tipos penales no dan operatividad al proceso penal, lo que implica obviamente impunidad a las víctimas. Y ya por último, nada más quiero como mencionar que, por ejemplo, en materia internacional,
el Comité para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura ya ha señalado que hay procedimientos en específico que sí de las prácticas de terapia de conversión que constituyen tortura. Por ejemplo, los famosos exámenes anti-gay, donde se analiza, por ejemplo, a los hombres para identificar si han tenido sexo anal, asociando ese hallazgo a una vida homosexual o a un comportamiento homosexual. O, por ejemplo, otros procedimientos como el análisis bucal para identificar algunos otros hallazgos, que no me va a profundizar, pero que como tal ya se está discutiendo si son o no tortura. Desde mi perspectiva, constituyen una forma de tortura, interpretándose desde la Convención Interamericana, que es la que mayor amplitud da para describir los actos de tortura, especialmente los procedimientos que son utilizados, o procedimientos médicos que son realizados, médicos o científicos que son realizados en las personas sin su consentimiento, y ahí es un tema muy importante, porque muchas de las víctimas acceden con un relativo consentimiento, es decir, acceden por presión de sus familiares, por presión social, a tomar estas terapias con la falsa esperanza de poder cambiar, de poder ser aceptados, aceptadas por su familia, o de, por ejemplo, no correr un riesgo que supone que, por ejemplo, hay familias que son muy violentogénicas, y obviamente que una persona salga del closet con ellas, pues va a generar una respuesta que puede poner en peligro su vida. Y para evitar, por ejemplo, esas respuestas, las personas suelen aceptar acudir a esos espacios, ¿no? O inclusive en tema de injusticia epistémica, hay muchas víctimas que no saben que su vivencia sexual es normal, es sana y no es patológica ni está criminalizada. Que eso también fue un punto importante, por ejemplo, en México, ¿no? Cuando se empieza a llegar el tema del SIDA, bueno, del VIH y el SIDA a México, los sistemas carcelarios fueron los primeros en reproducir estas lógicas de, bueno, es que eso solo le da a los homosexuales, entonces vamos a excluirlos, ¿no? Y de ahí también nace otra idea justamente de curar esta sexualidad que no es propia o que no es normal. Sobre todo como esta idea, ¿no? De una visión como muy clínica positivizada de curar, ¿no? Que tú ya muy bien narrabas hace rato con los antecedentes. En ese sentido, yo quería preguntarte, ¿qué pasa con el campo médico y con el campo psicológico en cuanto a la responsabilidad por el desarrollo de estos conocimientos? Es decir, desde el punto de vista de atención a víctimas y desde el punto de vista también de intervención forense, ¿qué está haciendo la medicina y la psicología para tratar de ayudar y también de resarcir a las víctimas que atraviesan estos procesos? Porque hay algo muy interesante que tú decías hace un momento, parcialmente voluntario, pero en realidad están siendo coaccionados, ¿no? Y no coaccionados a lo mejor de que voy, te arrastro o te interno, o sea, una coacción física, pero sí hay una coacción psicológica, ideológica, ¿no? En donde si tú no haces A o B, entonces estarás excluido de, ¿no? Y eso es muy fuerte para las personas. Entonces, por eso, al final es una coerción de otro tipo, ¿no? Que no tiene que ver como con, se condiciona la aceptación de la persona a que acepte este tipo de comportamientos. Y me parece que la responsabilidad ahí desde el campo de conocimiento de la medicina y la psicología, pues ha sido bien importante, ¿no? Entonces, en ese ámbito, ¿dónde estamos, no? Porque un poco ya nos platicabas la parte jurídica, pero ¿dónde estamos las disciplinas, las ciencias de la salud, como tratando de hacer este acompañamiento y un poco de redireccionar este pensamiento, pues, de un positivismo que no es el adecuado, ¿no? Y que nos lleva a un determinismo no deseado? Sí, pues creo que el documento más importante es un informe, o bueno, un libro que se encuentra en internet de la APA. Es el Grupo de Trabajo sobre Respuestas Terapéuticas Apropiadas a la Orientación Sexual y la Identidad de Género. Es un nombre larguísimo y es un informe, por lo mismo, larguísimo, en el que la APA aborda temas que son fundamentales en la generación de la psicología científica, y especialmente, bueno, yo lo veo como una forma de reparar el daño a las víctimas, o sea, o aportar, mejor dicho, y por otra parte, de empezar a profundizar o a cuestionar
lo que hacen en la práctica médica las personas que realizan o que dan servicios de terapia psicológica, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en México, pues la realiza un psicólogo y en ocasiones un psiquiatra que recibe entrenamiento, pero, por ejemplo, en los países americanos hay terapeutas, trabajadores sociales, psicólogos, médicos, psiquiatras que realizan estas labores terapéuticas. Entonces, en este informe lo que hace es reunir toda la evidencia para decir sí, o bueno, para identificar si las terapias de conversión realmente cambian a las personas y si no cambian, qué está pasando con ellas. Y por otra parte, identificar qué buenas prácticas hay respecto a la atención terapéutica de la orientación sexual y la identidad de género. En este informe se concluye que las terapias de conversión no tienen evidencia científica que permita respaldar lo que suponen. Es decir, que a través de una terapia de cualquier índole se puede cambiar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género. Esto es muy importante porque a raíz de esa determinación, el grupo o el gremio de la salud mental en Estados Unidos se dividió nuevamente y formó sus asociaciones. Una de estas asociaciones fue la que empezó a formar terapeutas de conversión en todo el mundo. Y pues su contraria empezó a difundir las investigaciones y hacer más investigaciones. Otro resultado importante es que si hay terapias de conversión, vaya, hay su contraparte, que son como la parte positiva, que son las terapias de afirmación. Estos procedimientos terapéuticos en los que las personas que viven tal vez algún conflicto en aceptar o no su experiencia sexual, reciben contención emocional, herramientas para afrontar y para gestionar e incorporar a su propia biografía lo que implica ser o estar dentro de la diversidad sexogenérica. Respecto a otras áreas, por ejemplo, la verdad es que no ha habido mucha investigación. Ha habido pronunciamientos, por ejemplo, la Asociación Pediátrica Americana, la Asociación de Ginecología Americana, la Asociación de Endocrinología inclusive, donde se han dicho, oigan, estos procedimientos no tienen sustento científico y lo único que hacen es violar preceptos médicos como el de libre consentimiento, ¿no? El consentimiento libre, informado, reversible, específico, y además violentan una parte fundamental, en el caso de las infancias, la autonomía progresiva. Es decir, no se les da oportunidad a estas infancias a que escojan qué es lo que puede pasar con su corporalidad si atienden un procedimiento médico quirúrgico, ¿no? Entendiendo que, por ejemplo, en el caso de las infancias intersex, poseer genitales o genitales distintos, vaya, no por per se no supone un riesgo ni para su vida ni para su salud, salvo en casos muy, muy específicos. Oye, me parece súper interesante porque además nos da un panorama bastante amplio de cómo funcionan, cómo son estas afectaciones a la esfera jurídica, psicológica y social de las personas y también dónde estamos, ¿no? Ahora con los estudios, por cierto, como basados en evidencia científica, ¿no? Y no en un determinismo inadecuado. Sé muy bien que tú, a raíz como de tu trabajo de investigación, participaste en un proyecto que es la encuesta mexicana sobre terapias de conversión. Nos gustaría mucho que pudieras platicarnos de qué va, cómo nació y sobre qué trata y en qué momento se encuentra el proyecto. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que el proyecto nace justamente identificando dos elementos importantes. El primero es que tradicionalmente las violaciones a derechos humanos se han tratado caso por caso. Y eso implica, obviamente, o reduce la capacidad que tenemos de documentar los hechos, pero sobre todo de atenderlos. Entonces, proponer una investigación que analice no caso por caso, sino los casos como parte de un todo, supone una oportunidad enorme, por ejemplo, para empezar a sistematizar los datos e identificar patrones de macrocriminalidad que pueden estar asociadas, por ejemplo, al territorio donde se realizan. Y por otra parte, pues identificar si había necesidades específicas en las víctimas que necesitaban atenderse, por ejemplo, de caras a no solo en términos de atención victimológica, sino también en términos de investigación criminal. Es decir, qué información pueden darnos las víctimas
desde una posición completamente respetuosa, entendiendo los procesos por los que pasan las víctimas y los procesos por los que la memoria de las víctimas también se enfrenta, ¿no? Entonces, si bien al principio el proyecto fue mi proyecto de tesis, la verdad es que contactando asociaciones civiles y demás grupos de sociedad organizada, identificamos que podíamos hacer muchísimo más. Entonces, como tal, la tesis o el objetivo principal fue diseñar el instrumento, una encuesta dirigida a víctimas de terapias de conversión mayores de 18 años, que pudiera darnos información de interés forense para monitorear y analizar la incidencia de terapias de conversión, ya sea a nivel todo México, a nivel República Mexicana o a nivel estatal. Entonces, como tal, pues la tesis se encuentra en el repositorio de la UNAM y obviamente en la página de la INASIF y también en la página del Laboratorio de Antropología y Odontología Forense, que fue quienes me albergaron durante la tesis, gracias a la doctora Sofía Huerta, a quien le mando muchos saludos. Y después de la tesis, pues obviamente el instrumento ya estaba listo. El instrumento se aportó a las asociaciones civiles y a los colectivos que pues nos ayudaron durante todo este proceso para que pudieran seguirlo en sus entidades. Y pues derivado de eso se generó un segundo muestreo o una segunda recolección de datos que duró más tiempo a comparación de mi tesis y donde estamos analizando justamente los datos para identificar si hay patrones geográficos, porque la hipótesis general de las terapias de conversión es que depende, el modus operandi de las terapias de conversión depende totalmente del perfil victimológico. Sin embargo, el procedimiento va a tener ciertas diferencias a partir de la entidad federativa. ¿Y esto por qué? Porque nos dimos cuenta, analizando los casos que hay reportados, por ejemplo, en las noticias, que en la zona sur los procedimientos son más de índole médico. Un ejemplo, hay una víctima que sufrió terapias de electrochoques, ¿no? En el sur de México, y hay otras víctimas que han sufrido, por ejemplo, procesos de hormonización forzada, de suministro de sustancias medicamentosas, en específico una que se llama antropomorfina, que produce vómito. Y, por ejemplo, en el norte lo que pasa es que los procedimientos son más de índole religioso. Y eso tiene que ver mucho, con todo lo que se hizo, con el estudio del fenómeno criminal en vista macro, ¿no? Porque tiene que interrelacionarse con los fenómenos sociales. ¿Por qué hay más procedimientos religiosos en el norte? Pues porque los procedimientos religiosos empezaron a ir hacia el norte, que son los estados que no tienen legislada esta práctica, porque cuando se empezó a legislar, se empezó del centro hacia las periferias de la República Mexicana. Entonces, el norte, por procesos culturales, tiene ideologías muchísimo más diferentes o arraigadas a comparación de los estados del centro y del sur. Entonces, por ejemplo, identificar que si bien dos mujeres habían sufrido violencia sexual durante la terapia de conversión, nos daba una idea de la relación perfil victimológico, modus operandi. Sin embargo, por ejemplo, había actos preparatorios de las personas que realizan estos procedimientos que no eran iguales en el norte y en el sur, como por ejemplo, ¿no? Realizar pagos o, por ejemplo, que sea la familia la que aplica la terapia o que sea la comunidad religiosa o que les pidan firmar, por ejemplo, una carta responsiva, ¿no? Etcétera, que son muchos más fenómenos que si se ven en el caso por caso, pues la visión es muy pequeña respecto a qué implica una terapia de conversión. Actualmente el proyecto, derivado de los resultados que obtuvimos, se está elaborando una guía, una microguía, que de micro la verdad es que ya no tiene nada porque son aproximadamente 60 páginas, en la que junto con las asociaciones civiles y los colectivos empezamos a plantear cómo entender, cómo atender y cómo documentar estas prácticas de terapia de conversión en la República Mexicana, y haciendo especial énfasis en que las víctimas, al tener derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño, no necesariamente tienen que acudir a un mecanismo de índole penal. ¿Por qué? Porque en varias entidades de la República, por ejemplo, ya las víctimas han acudido a otras instancias, por ejemplo, de carácter administrativo. Al ser, por ejemplo, los espacios religiosos donde se ofrece estos retiros, se ofrecen como un servicio, ¿no? Entonces, muchas víctimas han optado por ir a un procedimiento de mediación en Profeco para decir, oigan, es que esta asociación civil o esta asociación religiosa me ofreció este servicio, pero ojo, el resultado no lo obtuve.
Entonces yo tendría que tener esa reparación, aunque sea económica, pero tendría que tener esa reparación. Entonces, más que nada es abordar todo lo que un científico forense sabe hacer, proporcionarlo, desde una perspectiva netamente victimológica y ponerlo al alcance de las personas. Es muy interesante todo lo que ha surgido a partir de esta investigación. Seguramente esperaremos pronto a que salga este manual para también difundirlo o para ver justo el efecto, porque esto que está mencionando respecto a cómo se cambian los nombres para ya no llamarle terapia de conversión y todos los mecanismos que existen en donde no necesariamente son vías penales, pues es importante que lo sepa justo la sociedad, ¿no? Para poder identificar, pues digamos, qué es lo que está pasando y realmente cómo es el efecto o qué es lo que se busca a partir de estas terapias. Me parece muy interesante justo como ver esta segunda etapa, y además porque es una forma de poder tener un impacto desde la ciencia forense, desde una formación multidisciplinaria, que en donde se está abordando un tema no solamente que tiene que ver con género, con identidades, con cuestiones jurídicas de carácter administrativo, sino que se vuelve muy amplia esta visión, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante y yo felicito justo que pueda existir este trabajo y que además pueda tener este impacto en la sociedad. A mí me gustaría, como parte de esta temporada, hemos preguntado a nuestros invitados y a nuestras invitadas sobre alguna obra que ellos tengan interés de que nuestro público pueda conocer. Puede o no relacionarse con el tema, y en ese sentido nos gustaría, estamos casi por cerrar en algunos minutos de forma breve, que nos pudiera decir qué obra eligió y por qué. La verdad es que me costó muchísimo trabajo elegir una, pero sin duda me quedaría con Los Anormales de Michel Foucault. Tiene muchísimo que hablar respecto a qué implica la normalidad sexual de las personas, la construcción jurídica, de lo que está bien y lo que está mal, y sobre todo de una rama del derecho que estoy seguro que muy pocas personas conocen, que fue el derecho hermafrodita, ¿no? Que en este tiempo se consideraba así, y que nos da una idea de cómo empezamos a condicionar la vida de las personas a partir del derecho, o también cómo el derecho puede ser una herramienta para cambiar la percepción de la realidad. Sin duda, esa es una obra imperdible. Pues muchísimas gracias, la verdad ha sido un gusto tenerlo aquí. Espero que no sea como la primera vez, seguro esperaremos con muchas ansias de ese manual. Y pues para nuestro auditorio queremos invitarlos a que puedan consultar la página de la revista digital en Ciencia Forense, que tiene como finalidad dar a conocer también este tipo de trabajos y que busca incentivar la investigación, no solamente para profesores investigadores, sino también incluso para que puedan publicar los alumnos, lo cual es muy atractivo porque siempre es muy bueno tener esta visión y también hacer a lo mejor una comparación, ¿no?, de lo que uno escribe cuando está estudiando y luego cómo se van transformando estos textos o ampliando estas investigaciones. Así que les invitamos justo a que se puedan consultar la página de la revista digital de Ciencia Forense, además de que puedan hacer la lectura de los números que tenemos, hemos tenido incluso algunas ediciones especiales. Y pues no sé si tengamos alguna otra invitación, doctora. No, pues eso, nada más reforzar la invitación a que consulten nuestra revista y no solo eso, se animen a enviar artículos para su posible dictaminación y posterior publicación. Así que muchísimas gracias a Juan Manuel. Ha sido un programa muy interesante, yo he aprendido mucho y me da mucho gusto y mucho orgullo que esto sea lo que se está produciendo dentro de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses con nuestros egresados. Entonces, pues muchas felicidades y espero que puedan acompañarnos la próxima semana en otra emisión del programa Mundo Forense. Que tengan un excelente día. Hasta luego. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.